Qué gusto estar juntos, alabando, adorando al Señor. Si no hay cosa mejor que hacer que adorar el nombre de aquel que nos salvó y buscar su presencia. ¿Están de acuerdo? No hay algo mejor. Qué bueno que estás aquí en este día y que juntos podemos adorar al Señor e ir a su palabra. Y Padre, yo pido que en estos minutos, al estudiar tu palabra, que nos ayudes, Espíritu Santo, a entender mejor, a poder abrazar, aplicar, vivir tu palabra. Necesitamos de ti, lo reconocemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De hecho, es el título de esta nueva serie, es con lo que comúnmente terminamos nuestras oraciones, pero realmente es una palabra importante que a veces con su uso común se va perdiendo de vista. La palabra amén es hebreo originalmente, se traspasó al griego para el Nuevo Testamento y se ha mantenido igual en nuestros idiomas actuales, y es una palabra que significa confirmar. La traducción más exacta sería así es, confirmando lo que se acaba de decir. Es tan importante que aún es un título para Dios. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, hablando de Dios, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. El testigo fiel y verdadero, ese es el amén. Su palabra es fiel y verdadera, es confirmada, es afirmada. Y obviamente en su máxima expresión es Jesucristo quien confirmó las palabras y profecías que empezaron desde Génesis 3. Dios empezó a hablar y profetizar y prometer un Salvador, un Mesías, que obviamente era y es Jesucristo. Por siglos los judíos lo esperaban y se desesperaban, y aun cuando llegó, la mayoría no lo reconocieron, no entendieron el plan de Dios. Y se habló mucho de su muerte y también de su nacimiento, y quisiera tomar unos minutos hoy para considerar algunos detalles del nacimiento y el comienzo de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y hay lecciones importantes que podemos aprender de ello. Para empezar, se profetizó que su nacimiento sería en el pueblo de Belén. Ahora, el detalle es que cuando se acercó el momento, José y María, quienes Dios había escogido para ser sus instrumentos para criar a Jesús, no vivían en Belén. De hecho, no estaban casados aún. María era virgen, pero Dios hizo la concepción milagrosa también, cumpliendo esa profecía y ese plan de Dios. Y luego Él se las arregló para que José y María se tuvieran que trasladar a Belén, aún provocando o utilizando por lo menos el censo del César. Y vemos que Dios hará lo que Él tiene que hacer, pero Él va a cumplir su palabra. Él es el amén que afirma, confirma y cumple su palabra. A veces parece difícil, parece distante. A veces pasamos por situaciones complicadas. Para José y María llegar hasta Belén, ella ya muy embarazada, era inconveniente, era complicado, pero era parte del plan que Dios ya tenía trazado para cumplir sus promesas, sus
propósitos. Ahora, de allí sabemos que el enemigo no se quedó conforme. Incitó a Herodes para hacer ese decreto diabólico de matar a todos los pequeños menores de 2 años de edad en Belén. Pero Dios estaba preparado. Nada toma por sorpresa a nuestro Dios. Sí, el enemigo puede hacer mucho ruido y muchas cosas, pero nada toma por sorpresa a nuestro Dios. Él tenía su plan y él avisa a José y huyen a Egipto por un breve tiempo. De hecho, es interesante, había una profecía que decía que el Salvador, el Mesías, iba a salir de Egipto y al leerlo uno pudiera pensar, es una contradicción. Dice que va a ser de Belén, que va a salir de Egipto. A veces sentimos que hay alguna contradicción en la palabra, pero es porque todavía no entendemos, todavía no ha llegado la claridad, pero porque ambas cosas eran ciertas. Nació en Belén, pero se fue un tiempo a Egipto huyendo de Herodes y luego salió de Egipto. ¿Sí? Sí, el enemigo puede hacer sus planes para lastimar a los hijos de Dios, pero Dios ya tiene su plan muy por adelantado. Él va muy por delante de lo que el enemigo puede planear. Créelo. Sobre todo si hoy estás pasando por un tiempo difícil, nada toma por sorpresa a Dios. Él no pierde el control. Él tiene el plan perfecto y el tiempo perfecto para nosotros, sus hijos. Él es el amén, el fiel y verdadero, que va a cumplir su palabra, sus promesas, sus propósitos. ¿Saben? Dios protegió a su hijo y su propósito. Él protege a sus hijos y los propósitos de Dios en sus hijos. Podemos vivir con una fe, con una confianza, con una convicción de esta realidad. Él va a proteger, cuidar, guardar nuestras vidas y los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. De allí era tiempo volver a Israel. Quiero leerlo textualmente aquí en Mateo capítulo 2 versículo 19. Dice: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Otra parte de la profecía acerca de los comienzos de Jesús. Ahora, aquí hay algo interesante. José recibe este aviso: ya puedes volver a Israel, ya es seguro. Y él toma esa palabra y él se imagina, asume que eso es volver a Belén, que estaba en la región de Judea. Pero cuando va acercándose, se da cuenta que un hijo de Herodes está gobernando en todo Judea y sigue siendo una amenaza. Entonces Dios trae claridad a la visión general. La indicación general era regresar a Israel, pero faltaba lo específico. No era a la región de Judea, era la región de Galilea, enseguida al pueblo de Nazaret específicamente. Y esto nos sucede, yo sé que me pasa a mí. A veces hay una palabra de Dios, hay una promesa de Dios y la entendemos en parte, pero luego asumimos lo demás, los detalles, el cómo, el cuándo. Y sucede que no estábamos tan acertados en los detalles.
Y algunos se sacan de onda, ¿sí? Se confunden y hasta creen que entonces no están siendo dirigidos por Dios, o peor, que Dios no está siendo fiel. Pero muchas veces es que todavía no se ha aclarado los detalles. Quiero animarte en algo que yo veo en esta historia. José empezó a tomar pasos con lo que él entendió. José se levantó de Egipto, tomó a María, tomó al bebé Jesús, o ya niñito Jesús, y empezó en camino con lo que él entendía. Y en la marcha, en obediencia, dentro de lo que sí entendió, vino la claridad a lo específico. A veces estamos esperando todo tan claro que no tomamos esos primeros pasos, pero la gran mayoría del tiempo Dios nos llama a tomar pasos de fe y obediencia con lo que sí entiendo el día de hoy, antes de mostrarme lo que sigue el día de mañana. Ahora, el día de mañana vendrá claridad, pero hoy seamos fieles. Hoy tomemos esos pasos de fe y obediencia en la parte que sí entendemos, confiando que el Señor tiene el plan perfectamente diseñado para lo que seguirá después del día de hoy. Él lo llevará a cumplir. A veces el enemigo, el diablo, lucha para desanimarnos, desviarnos, confundirnos, intimidarnos. Y es tan importante la palabra de Dios, ¿sí? El amén es la confirmación, el así sea, así es, de la palabra de Dios, la Biblia. En Efesios compara la Biblia a una espada. Lo llama la espada del Espíritu. Y necesitamos usar la espada en oración. Al orar, estar basados firmemente en la Biblia, la palabra de Dios, y va a ser esa espada que va venciendo toda obra del enemigo. Pelea firme y confiado, no paranoico, no con temor, porque deja decirte algo: sí hay un enemigo, pero es un enemigo derrotado. Él ya fue derrotado en la cruz, fue derrotado cuando Jesús resucitó. Él es derrotado porque la Biblia afirma la victoria que hay en Jesucristo. Así que con esa confianza, con esa convicción, peleemos en base a la promesa, la palabra de Dios, sabiendo que Dios tiene la última palabra y Él nos va a llevar al cumplimiento, a la confirmación de lo que Él ha dicho, lo que viene escrito aquí en la palabra. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, como toda la Escritura es, lo escribe en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19 y 20. Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y fíjense en esto: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios en Jesucristo son el sí, y como si eso no fuera suficiente, la confirmación. Así es, el amén para su gloria. Está simplemente afirmando lo seguro de que en el tiempo y plan y manera de Dios Él cumple su palabra. Solo que, repito, muchas veces esos tiempos y formas y maneras son muy diferentes a como nosotros imaginamos. De hecho, Pablo lo vivió en una manera muy personal. En un momento dado, Dios le prometió a Pablo que iba a ir a Roma, que iba a ir a compartir las buenas nuevas en la gran ciudad de Roma.
Y Pablo se imaginó pues que él iba a ir, ¿verdad? Viajando como iba viajando a muchos otros lugares y tranquilamente iba a llegar a Roma a compartir. De hecho, en su carta a los romanos menciona su deseo y plan de ir a verlos. Y él tenía un plan, iba a ir a Jerusalén primero a atender ahí un asunto y luego de allí él iba a seguir su viaje hasta llegar a Roma. Eso era como él entendió que se iba a cumplir esa promesa de Dios de que él iría a Roma. Solo que Dios tenía un plan muy diferente. O él se iba a cumplir su promesa, pero en una manera muy diferente a como Pablo se imaginó. Resulta que cuando llega a Jerusalén es arrestado. Los judíos casi lo matan y es protegido ahí por los romanos, pero empieza una serie de situaciones que pudieran parecer tan frustrantes. De hecho, lo tienen ahí como 2 años. No lo quieren soltar por presión de los judíos. A la vez afirman que saben que es inocente. Todo esto viene en los últimos capítulos del libro de los Hechos. Y finalmente, bueno, en medio de eso hay un complot de los judíos para matar a Pablo. Tienen ya el grupo listos para una emboscada. Pero Dios asegura que alguien es un sobrino de Pablo, se entera y les avisa y no se permite eso. Al fin dicen, bueno, va a ir a Roma porque Pablo apela al César, no le queda de otra, y ya consiguen el barco y ya al fin va. Solo que en camino hay una tormenta, se destruye el barco, apenitas se escapan con la vida. Los que iban ahí con Pablo llegan a una isla y como si no fuera suficiente, ahí le pica una víbora. Así como para amarrar y sellar su experiencia. Pero no se muere, es sanado. Y ¿saben qué? Dios se asegura de que Pablo llegó a Roma sano y salvo. Llegó a Roma porque Dios lo había prometido. Pablo no se imaginó ni esperó todas las aventuras y retos y riesgos y pruebas en el proceso, pero llegó. Ahora llegó como preso, y esto sí que era muy fuera de los planes de Pablo, ¿verdad? Obviamente él se imaginó llegar para libremente ir a las casas donde se reunía la iglesia, pero nada que llega como preso, y pudiera parecer eso una derrota, pero resulta, como Dios es experto en hacerlo, que Dios lo usa para bien. Escribiendo de la cárcel en Roma, la carta a los Filipenses, Pablo expresa que Dios ha usado esa situación para poder ser de impacto en el palacio. Como un preso político tuvo acceso y pudo tener influencia con personas del palacio en Roma, personas que jamás lo hubieran escuchado si él hubiera llegado como él planeó. Y vemos que los planes de Dios siempre son superiores a los nuestros. Aun cuando en el momento inicial no nos parece así, al contrario, parece que va mal la cosa, que no se va a cumplir. Si seguimos confiando en Él, veremos que Él es el amén, que Él lleva al cumplimiento la palabra, la promesa, y termina aún mejor de lo que nosotros habíamos pensado originalmente. Así que, aunque lo digo seguido, permíteme nuevamente insistir. Hay que leer esta palabra, hay que leer la Biblia, y no solo leerla, nos llama a meditar en ella, que es reflexionar, contemplar lo que estamos leyendo, tomar el tiempo para de veras pensar qué es lo que Dios me está hablando, y luego a platicar con Dios de lo que Él nos está hablando. Empezar a hablar más conforme a lo que enseña la Biblia, en vez de siempre solo repetir lo que nos dicen
las personas que nos rodean, los medios de comunicación, mis propios sentimientos que a veces son tan volubles, a veces tan fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos empaparnos de la palabra y empezar a alinear nuestros pensamientos y nuestras palabras a lo que Dios cree y lo que Dios dice, lo que Dios afirma, y entonces podemos empezar a creer y ver cosas diferentes para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, sí, aún nuestra nación puede cambiar cuando nosotros nos levantamos a creer la palabra de Dios en vez de solo creer lo que todo el mundo está diciendo. Y yo sé, a veces la evidencia parece ser contraria a la palabra, pero espera, ten fe, ten paciencia y veremos cómo Dios va cumpliendo su palabra. Su palabra es llamada lámpara a nuestros pies, nos ayuda a dirigir nuestros pasos, es refugio en la tormenta, fortaleza en la dificultad. Yo sé que lo ha sido para nosotros, muy en lo personal, y para mi familia ha sido fuente de ánimo, de paz, de fortaleza, de dirección en tiempos difíciles. Ha sido en lo que nos hemos aferrado para nuestros hijos. Los que tienen hijos o aún nietos, te animo, aférrate a la palabra, aun cuando las cosas se van complicando. Saben, en nuestro primer hijo Steven, muy de pequeño, sufría de problemas respiratorios tipo asma, y hubo más de una ocasión que se nos puso muy mal de noche y requirió intervención médica durante la noche para abrir los bronquios para que siguiera respirando, y allí nos tuvimos que aferrar a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, cuando las cosas estaban oscuras. Pero Dios lo fue guardando, igualmente a nuestra hija Kim, a nuestro hijo menor Kevin, en distintas etapas, en distintos retos, los ha ido guardando. Y pienso ahorita en mi hijo mayor. Por este fin de semana ha sido muy significativo. Y más significativo cuando pienso en los tiempos cuando las promesas de Dios, ya de un llamado a servir a Dios que hay sobre la vida de nuestros hijos, parecía tan distante, cuando había invadido el desánimo, la confusión, la duda, cuando no sabíamos qué seguía y no hallábamos el rumbo, y sin embargo nos aferramos a esta palabra. Sabíamos que Dios es fiel a su palabra, aun cuando las circunstancias parecen todo lo contrario, que Dios iba a ser fiel, y en esos tiempos oscuros y confusos seguimos orando, seguimos parados, esperando y confiando en la palabra de Dios. Y algunos saben que pues nuestro hijo recibió una invitación, y ya este fin de semana se anunció ya la inauguración de la iglesia Hillsong en Monterrey el 5 de mayo, y él y su esposa van a estar al frente del campus ahí en Monterrey. Y en un momento yo no pudiera ver, mi esposa y yo no hubiéramos imaginado algo así. Pero Dios es fiel y verdadero. Él es el amén que confirma y cumple su palabra, solo que en su manera y su tiempo. La palabra está tan directamente ligada al carácter de Dios que en Juan 1:1 da este título a Jesús. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era
Dios, el versículo 14 deja en claro que está hablando de Jesús. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, esta palabra es logos en el griego, y se puede traducir verbo, se puede traducir palabra. Algunas versiones más actuales ya lo dicen: en el principio era la palabra, y la palabra era de Dios, y la palabra era Dios, era Jesús. La palabra de Dios es parte de Dios mismo. No puede fallar, porque Dios tendría que fallar, y Él no falla. Es parte de quien es parte de su carácter, de su naturaleza, de su esencia, y en su máximo cumplimiento fue Jesucristo, el Verbo encarnado, cumpliendo esas promesas y profecías y trayendo luz a las tinieblas, esperanza al mundo, a ti y a mí, muy en lo personal. A veces la cosa está oscura, pero nosotros sabemos cómo termina la historia, porque aquí está en la palabra de Dios. Sabemos que Dios será victorioso. Sabemos que Él va a llevar a sus hijos a la victoria, que Él cuida, Él protege a sus hijos y sus propósitos. Tal vez ya escuchaste la historia verídica, pero muchos no. Sucedió al mero final de la Segunda Guerra Mundial. Había un grupo de soldados de las fuerzas aliadas que eran presos de los nazis en un campo de concentración, obviamente viviendo las condiciones más deplorables imaginables. De alguna manera armaron un pequeño aparato que funcionaba como receptor de señal de radio, y lograron ahí ingeniársela para poder recibir una señal de radio de un noticiero. Y en las noches, cuando no estaban muy cerca los guardias, escuchaban noticias, y un día llegó la noticia: la guerra había terminado, los nazis se habían rendido, las fuerzas aliadas habían ganado. Solo que de ahí a que llegara la palabra oficial a toda la región iba a tomar unos días. O sea, los guardias todavía no lo sabían, solo estos presos lo sabían. Y uno que vivió la experiencia cuenta de esos siguientes días tan interesantes. Dice: por un lado, nada había cambiado, seguíamos como presos, pero por otro lado todo había cambiado, porque sabíamos que éramos victoriosos, que esto ya se iba a acabar. Entonces nuestra actitud cambió totalmente. Estábamos contentos, chiflando, hasta jugueteando con los perros de los guardias. Nomás se nos quedaban viendo. Los guardias no sabían qué nos había pasado. Lo que pasaba es que ellos sabían cómo terminaba la historia, y nosotros, como hijos e hijas de Dios, sabemos cómo termina la historia. Termina en victoria. Y no sabemos muchos detalles, del cómo o el cuándo, pero al saber que Dios nos va a llevar a la victoria, podemos vivir en gozo y esperanza desde hoy, desde ya. No tenemos que esperar, podemos vivir con esa fe, esa certeza, parados firmes, fuertes sobre la palabra y sobre el que la habló, el amén, el que confirma y cumple toda su palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo, por favor. Yo siento tomar un momentito para orar. Con esto en mente, lo que hemos estudiado hoy,
lo que tú estás enfrentando, ese reto, ese anhelo, ese sueño, toma un momento para decirle: Señor, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tu palabra, confiaré, esperaré en ti. Rechazo el temor, la incredulidad, porque yo sé en quién estoy confiando y sé que eres el fiel y verdadero, y que tú cumples tu promesa, tu palabra, tus propósitos.